Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 19 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy, por torturar y reprimir a inocentes venezolanos. El gobierno norteamericano sancionó este viernes a varios oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, la administración del presidente Trump se mantiene junto al pueblo de Venezuela y contra los opresores en la lucha por la libertad del país. Como consecuencia de estas medidas, los bienes que posean los oficiales en Estados Unidos quedan bloqueados. El Departamento del Tesoro urgió al resto de oficiales venezolanos a que tomen nota y se distancien del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. 16 militares venezolanos que participaron en el pronunciamiento del pasado 30 de abril permanecen como huéspedes en la Embajada de Panamá en Venezuela, tal y como lo confirmó el canciller de ese país, Alejandro Ferrer. Varios datos. Siguen sin electricidad varias zonas del área metropolitana de Caracas, lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. El vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, arribará a Venezuela el sábado para abordar los resultados de las negociaciones en Barbados en el marco de la reunión del movimiento de países no alineados. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, inició en Argentina gira por América Latina para promover los esfuerzos que llevarán a la restauración de la democracia en Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de estas negociaciones, los resultados de los encuentros entre los delegados de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro, se ha abierto una discusión, y lo hemos conversado con algún otro invitado, acerca de este proceso de transición en caso de que se inicie en nuestro país, luego del cese de la usurpación, que terminaría con la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela. Al respecto se ha pronunciado prácticamente toda la comunidad internacional, incluyendo el Parlamento Europeo, en la resolución aprobada esta semana, amenazando con sanciones a los funcionarios señalados de violación de derechos humanos en nuestro país. Para hablar acerca de estos temas, los escenarios que tenemos por delante y sobre todo tratar de hacer un balance de estos 6 meses de presidencia interina de Juan Guaidó, saludamos a Félix Seijas. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, además director de la firma Delfos. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. No tenemos a Félix Seijas todavía, vamos a tratar de contactar con él, chicos. En caso de no contestar, podemos llamar al siguiente invitado. Me refiero al ingeniero Winston Cavas o el propio doctor Unidades Urbina. Vamos a reponer, si les parece, la declaración, un extracto de la declaración que ofrecía el presidente interino Juan Guaidó y presidente de la Asamblea Nacional en esta visita que realiza a Nueva Esparta. Él hacía referencia a estos temas de posibles escenarios electorales en los siguientes términos. Escuchemos. La fuerza de la gente. No puedo rescatar. Estamos aquí hoy con un mensaje muy claro.
un mensaje muy sencillo, pero poderoso. Hoy estamos hablando, y por ahí estaban diciendo que estábamos en campaña, que hay una campaña, y les digo sí, es una campaña. ¿Saben por qué la campaña? Por agitar este país, por levantar la esperanza, porque no muera Venezuela, por rescatar la democracia, por las elecciones libres, para vencer a la dictadura. No vamos a descansar un día hasta lograrlo. Y sé que ha sido un camino duro. Y sé que ha sido un camino sacrificado. Sé que hoy nos duele profundamente los familiares que se han ido. La normalidad perdida. Al final del día que estábamos narrando, la normalidad. Y en el colegio, Piénsense o les quitamos la silla. ir al hospital, doctora, a quitarle la silla. y que haya una jeringa. Tener los permisos. Por aquí los compañeros pescadores. A mí me duelen los pies. Lo que están pidiendo es trabajar, ¿vale? No están viendo que les regalen nada, ni el aceite, ni las lanchas, ni los motores. Es trabajar. Ah, no, pero ahora le imponen más trabas. El famoso GPS que le están obligando a comprar, ¿sí o no? ¿Saben cuánto cuesta? $1.500. Entonces no pueden salir a trabajar. Bien, declaraciones del presidente encargado, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, haciendo referencia a este tema de, bueno, lo que parece una campaña de cara a la celebración de elecciones por el Parlamento Nacional, luego del cese de la usurpación, instalación de un gobierno de transición y, la celebración de comicios que cumplan con los parámetros que ha pedido la comunidad internacional para garantizar que los resultados de esa contienda se ajusten a la realidad y permitan el inicio de una verdadera transición a la democracia en nuestro país. Me dicen que no tenemos suerte con Félix Seijas. Si les parece, vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Me dicen que tenemos al ingeniero Winston Cavas antes de hacer la pausa para ir a publicidad y con él nos interesa mucho hablar, le agradezco que nos atienda sobre lo que está ocurriendo en el área metropolitana de Caracas, porque estos apagones permanentes, un racionamiento no declarado en todo el país, en los últimos días, en las últimas horas, viene afectando a la capital. Ingeniero Cavas, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, le pediría una valoración de su parte como presidente de la Asociación de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesional sobre lo que está ocurriendo en Caracas. Más temprano leíamos opiniones de otros ingenieros sobre este tema y, ellos pronosticaban que probablemente, si no se toman medidas, se va a repetir en Caracas lo que les ha tocado sufrir en Maracaibo. No sé si usted comparte este análisis. Lo escuchamos. El problema es que nuestro sistema eléctrico es vulnerable, es frágil e inestable. Cualquier perturbación que se presente afecta severamente la calidad del servicio. Tenemos una capacidad instalada de 34.000 megavatios entre termoeléctricos e hidroeléctricos y solo tenemos una disponibilidad de aproximadamente 8.500 a 9.500 megavatios. Pongámosle 10.000 megavatios. De esos 10.000 megavatios se quedan en Caracas 2.000 megavatios. Llegan a Caracas 2.000 megavatios. De los cuales esos 2.000 megavatios, entre 650 y 750 es para el suministro de agua, para el bombeo de agua desde el sistema TUI 1, 2, 3 y 4. Y quedan 1.600, 1.400 megavatios, 1.500 megavatios para toda la ciudad. Pero quedan 6.000 megavatios para todo el país. Es decir, Caracas sigue siendo privilegiada con respecto a los otros estados del país. Por ello vemos que hay fallas o apagones o averías o administración de carga o racionamiento en el resto del país. Y lo que le está ocurriendo a Caracas es que la energía que le está llegando no es suficiente para satisfacer la demanda de todo el país, de todo Caracas. Esa es una opinión muy técnica y con mucho fundamento. Pero también le puede estar ocurriendo a Caracas de que esas fallas están en las subestaciones de distribución, que esos equipos debieron haber sido sustituidos,
por cuanto ya cumplieron su vida útil, tienen más de 50 años instalados. Debieron haber sido sustituidos o en el mejor de los casos se le debió haber hecho un mantenimiento severo para prolongarle la vida útil. Pero como el gobierno nacional no le informa a los caraqueños la verdadera situación del sistema eléctrico, entonces uno anda a tientas averiguando qué está ocurriendo. Sabemos lo que le llega a Caracas, sabemos lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico, sabemos cómo está el sistema eléctrico nacional, sabemos que la falla del pasado 7 de marzo no ha sido superada en su totalidad, pero eso lo decimos con propiedad, con conocimiento de causa, con fundamento, porque desde el Colegio de Ingenieros le hemos informado al país lo que nos está ocurriendo, pero el gobierno no dice nada y por eso vemos que hay esta falla en Caracas similares a la falla que hay en el oriente del país, que hay en el suroccidente del país y que hay en Maracaibo. Esa es la situación que hoy tenemos en nuestro sistema eléctrico nacional. Sobre este tema, la opinión que han expresado otros ingenieros, Miguel Lara, sin ir más lejos, en su cuenta en Twitter hace algunas horas, quien fue gerente de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado en Venezuela, él decía zonas del centro y el oeste de Caracas a oscuras. Caracas, al igual que otras capitales de estado, lleva el mismo rumbo, él ponía hashtag sin luz, de Maracaibo. Revertir Oscurana pasa por salir del chavismo y el populismo, se convirtió a Venezuela en un desastre. Yo le pedí un comentario si usted comparte este análisis y la capital puede sufrir una situación similar a la que hoy ocurre en estados como el Zulia. Lo escuchamos. Nosotros le hemos dicho al país que para que exista la solución a la crisis del sistema eléctrico venezolano, tiene que haber un cambio en el modelo político económico del país. Pues no puede ser, y lo vamos a decir en base a argumentos, no en base a clichés ni opiniones generalizadas. O sea, a la fecha, nosotros hemos informado al país del Colegio de Ingenieros que la crisis del sistema eléctrico es producto de la desprofesionalización en el sector, o sea, producto de la diáspora de los 53.000 trabajadores que había en el sector eléctrico, se han ido aproximadamente 35.000 trabajadores, de ellos 18.000, 19.000, casi 20.000 trabajadores son de mano de obra calificada, técnicos linieros en protección, en mantenimiento, especialistas en generación y en transmisión. Y además de ellos se han ido casi 10.000, 12.000 ingenieros, electricistas, electrónicos y mecánicos. No hay quien haga la gestión de mantenimiento, pero tampoco vemos cómo el gobierno nacional no le hace un llamado a la ingeniería venezolana, a las universidades, a la academia, a los gremios, para reformular el ingreso del recurso humano al sector eléctrico, para registrarlo. Tampoco hay una convocatoria hacia los trabajadores jubilados y pensionados del sector eléctrico. Tampoco reabren las escuelas técnicas. En otras palabras, no hay una intención del gobierno para reprofesionalizar el sector eléctrico. Mucho menos hay un llamado a que PDVSA produzca los combustibles que requieren las plantas termoeléctricas para su correcto funcionamiento. Le estamos diciendo entonces al país que hay un problema de mantenimiento porque no hay recursos humanos y hay un problema de falta de combustible. Pero tampoco vemos una voluntad del gobierno en que las instituciones funcionen, que se interpelen a los responsables del manejo del sistema eléctrico nacional, que se interpele a Argenis Chávez, actual gobernador del estado Barinas, aquí en Venezuela, igualmente que se interpele a Jesse Chacón. Se impidió que se interpelara al ministro Mota Domínguez y al ministro Rafael Ramírez. El gobierno no está haciendo las cosas para superar la crisis del sistema eléctrico. Por eso decimos con muchísima responsabilidad desde el Colegio de Ingenieros que tiene que existir un cambio en el modelo político económico del país para que empiecen a aflorar las soluciones de la crisis del sistema eléctrico nacional, porque se convocaría a las mejores mentes, a los mejores ingenieros para resolver la crisis, a las universidades, para hacer un plan de mantenimiento en conjunto, que PDVSA produzca los combustibles que requiere las plantas termoeléctricas y se le haría un combate frontal a la corrupción, interpelando a estos responsables de la crisis de nuestro sistema eléctrico nacional. Por ello, si no hay un cambio en el modelo político económico del país, no hay solución a la crisis del sistema eléctrico nacional. Usted mencionaba lo que ha ocurrido producto de la corrupción. Estados Unidos
y esto lo compartimos con los amigos oyentes, a finales de junio de este año, sancionó por lavado de dinero al exministro de Energía, Luis Mota Domínguez. Este funcionario fue acusado por una corte federal del Distrito Sur de Florida, junto al exviceministro de Finanzas e Inversiones de esa cartera, Eustoquio José Lugo Gómez. Ambos dirigentes otorgaron a 3 compañías con sede en Florida, en los Estados Unidos, más de $60 millones en contratos de adquisición con la estatal eléctrica Corpoelec. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, porque incluso en el informe de Michelle Bachelet, tan denostado hoy por el equipo de Nicolás Maduro, que la recibió con honores en nuestro país, advertía sobre el impacto del desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento, para explicar el deterioro de los servicios básicos como la electricidad, el agua o el gas natural. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjese usted que en el 2017, la Asamblea Nacional designó una comisión para que estudiara la crisis del sistema eléctrico, coordinada por el ingeniero diputado Jorge Millán, para evaluar la crisis del sistema eléctrico, y concluyó esa comisión que se debía interpelar a estos personeros del gobierno, del alto gobierno nacional, como son Argenis Chávez, Jesse Chacón, Rafael Ramírez, y también allí se pedía la interpelación del general Mota Domínguez, porque era responsable de la crisis en esos momentos del sistema eléctrico nacional. Y el gobierno impidió que este general, este ministro, asistiera a la Asamblea Nacional, y se le metió, se le aplicó un voto de censura en la Asamblea Nacional, y este ministro debió haber sido destituido de su cargo. Pues el gobierno hizo caso omiso de ese voto de censura, de esa interpelación, y hoy vemos cómo teníamos razón cuando decíamos del Colegio de Ingenieros, el cual fue apoyado por la Asamblea Nacional, de que el responsable, uno de los responsables de la crisis, era el ministro Mota Domínguez. Hoy está siendo acusado en una corte en los Estados Unidos por lavado de dinero y por corrupción. Pero no solo es el ministro Mota Domínguez, también tenemos el caso de un ingeniero, Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía Eléctrica de este gobierno, y le están rematando unas propiedades en España, cerca de 150 propiedades, y está detenido por corrupción, lavado de dinero, y este gobierno no hace nada para pedir la interpelación, pedir la extradición, no emiten una opinión al respecto, mucho menos la Contraloría General de la República, ni mucho menos el Procurador General. En otras palabras, este gobierno es cómplice de la corrupción en el sistema eléctrico. Lo hemos denunciado hasta la saciedad. Ahí está el caso de Tocoma, ahí está el caso de la empresa Tergui Asociados, ahí está el caso del Parque Eólico Paraguaná, ahí está el caso del Parque Eólico La Guajira, y la corrupción es factor fundamental en la crisis de nuestro sistema eléctrico nacional, el cual el gobierno es responsable de la misma. Winston Cabas, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, ingeniero electricista. Él está al frente de la Asociación de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesional, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el área metropolitana de Caracas. Comentar que, como lo publica Efecto Cocuyo en versión electrónica, una falla eléctrica dejó sin luz a varios sectores del centro y del oeste de la capital la madrugada de este viernes, y la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, informó vía Twitter que la interrupción de suministro de energía se debió a una falla en la subestación Boyacá. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones, la historia de la primera transmisión remota de la radio en Venezuela. También la historia de cómo empezó a sonar la música bailable en las Semanas Santas en el país. Y la historia de YBKE Mundial contada por José Luis Seijas Núñez. Yo comencé en Valencia en enero del año 62. Todas estas historias bien contadas este domingo a las 9 de la mañana, horario acostumbrado de Conversaciones con Gustavo Trías. Sintonícenos a través de rcr.tv y @rcr750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy la madre de Rufo Chacón, este pequeñito, este joven que perdió la vista producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado que le dispararon al rostro cuando manifestaba pidiendo gas doméstico en el estado Táchira, ofreció rueda de prensa. Él pudo expresar opinión. Simplemente recordar que también el uso excesivo de la fuerza y las muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad, de protestas en nuestro país, quedó reflejado en el informe presentado por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Hoy la señora Adriana Parada exigía que le entregaran los pasaportes para que su hijo pudiera ser atendido en el exterior. Él requiere una prótesis ocular luego de recibir varios perdigones en el rostro, y vamos a reponer parte de esta declaración que ofrecía junto al equipo del Foro Penal Venezolano. Por favor, traten de llegar hasta donde están esos hospitales, esas clínicas, donde están esos doctores, y me ayuden a hacer el enlace para yo poder llevar a mi hijo hasta allá. Y otra cosa que se ha colocado mucho en las redes, de que estas son mis cuentas oficiales, que es @rufo.chacón y @ojos para Rufo. Ofrecía otra cuenta más, porque hay personas que están abriendo cuentas y aparte de eso, pues, no sé, hay muchas personas malas en este mundo, como también hay muchas personas buenas. Y pues en este momento, pues, lo que yo llevo a cabo es tratar de darle la luz a mi hijo y no quiero que otras personas traten de ayudarse, como se dice, a aprovechar esta situación para lucrarse con eso. Y por otra parte, le quiero pedir, no es pedir, es un derecho que tengo como venezolana, a que yo hice un llamado de mi pasaporte y el de mis hijos, que por favor, que como venezolana que yo soy y como venezolanos que son mis hijos, aunque a mi hijo le han violado sus derechos humanos, yo le pido y le exijo el pasaporte. Necesito el pasaporte para mi hijo y para mi persona y mi familia, para yo poder sacar a mi hijo del país, porque aquí no creo que yo encuentre lo que necesito para poder que a mi hijo le vuelva a regresar su luz. Y pido justicia,
Por una parte pido justicia y voy a aprovechar esto para decirle que esos policías no queden impunes, que así estén apoyados, porque yo sé que están apoyados por el gobierno. Yo no voy a quedar tranquila hasta que ellos estén pagando lo que le hicieron a mi hijo, porque así como lo hicieron con él, lo han hecho con todo el pueblo de Venezuela. Y habrá mujeres que se quedarán calladas de lo que le hacen a sus hijos, pero no me pienso quedar callada. Quiero justicia y pido justicia, que esto no se quede así. Declaraciones de Adriana Parada, una petición que hacemos millones de venezolanos, justicia en nuestro país por la violación sistemática de derechos humanos, un niño que queda ciego de por vida, producto de manifestar en la calle por un derecho acceso a gas doméstico para comer, para cocinar. Destacar lo que decía el informe de Michelle Bachelet sobre la represión selectiva, la persecución por motivos políticos en nuestro país. Durante al menos una década, dice el documento, el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objeto neutralizar, reprimir, criminalizar a opositores políticos y críticos al gobierno. En este caso concreto, hablamos de un pequeñito que junto a su madre y vecinos en el estado Táchira pedían, exigían tener acceso, insistimos, a gas doméstico en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, también con las reservas, una de las reservas de gas más grandes del planeta. Vamos a escuchar las declaraciones que ofrecía Rufo Chacón, este pequeñito, este joven, contestando algunas inquietudes de los medios de comunicación. Recuperar la vista, por lo menos ver un poco. Porque siempre es una oscuridad continua lo que uno ve. No, uno no ve nada como tal, así, como tener los ojos cerrados, que no se ve nada, absolutamente nada. Rufo, la esperanza es lo último que se pierde. Usted sabe que hay un dicho, corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué mensaje le das al país que te está viendo ahora? Pues esperanza, fe y fuerza. ¿Y qué le dices a tu mamá? ¿A qué? A tu mami. Pues que gracias por todo el apoyo que me ha dado a ella y a toda mi familia. El país entero está pendiente de ti y de todo lo sucedido. ¿Cuál mensaje le puedes dar a Venezuela? ¿Cómo así? Un mensaje para Venezuela que está muy pendiente de ti. Pues gracias por todo el apoyo. Aunque es un poco fuerte hablar así, porque nunca se debe estar aquí en este momento. Y por X razón. Las organizaciones de derechos humanos como la ONU, la alta comisionada que estuvo en Venezuela, ¿qué le dices a ellos, a los altos comisionados de derechos humanos? Pues gracias. Y que sea justicia. ¿Y al gobierno qué mensaje le quisieras enviar? ¿Y al Táchira? Y gracias a todos los grupos que me apoyan en WhatsApp, Facebook. ¿Qué pedía Michelle Bachelet? ¿Qué recomendaba la alta comisionada para derechos humanos de la ONU en el informe sobre Venezuela? Bueno, hacía un llamado al equipo de Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela, a adoptar de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de derechos humanos, en particular las violaciones graves como la tortura y ejecuciones extrajudiciales, y llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de la violación de derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, llevar a los responsables a la justicia, como ha pedido esta familia. La reacción del equipo de Nicolás Maduro, calificar de enemiga a Michelle Bachelet luego de haberla recibido con honores. El presidente, Nicolás Maduro, así lo define la Deutsche Welle alemana, dijo que el país va a seguir avanzando en su revolución socialista y advirtió que nada ni nadie lo detendrá, ni hoy ni nunca. Habrá que ver si es una opinión compartida por la comunidad internacional y si efectivamente este informe demoledor sobre lo que está pasando en nuestro país llega a quien corresponde y le dan a esta familia, como a tantas, lo que anhelan, que es justicia. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Adolfo Friedensberg, hijo. Entre los más eminentes cultores e impulsores de la química médica en Venezuela, resalta Adolfo Friedensberg, quien también se convertiría en uno de los más importantes bibliógrafos de su época. Había nacido en La Guaira en 1849, donde su padre, un méxico-danés del mismo nombre, ejercía su profesión. Se tituló en medicina en la Universidad Central en 1871. Pero desde el año anterior venía sirviendo como ayudante en un laboratorio de química donde cristalizó su vocación por la investigación química. Ese interés le llevó a participar en la fundación de la Sociedad Química de Caracas en 1877 y en el de la Sociedad Farmacéutica de Venezuela en 1882. También fue redactor y colaborador de varias revistas científicas, tales como la Gaceta Científica de Venezuela y la Unión Médica, entre otras. Durante 15 años fue catedrático de Química en la Facultad de Medicina, en cuyo laboratorio realizó importantes investigaciones que quedaron plasmadas en un texto que, desafortunadamente, no llegó a editarse. Adolfo Friedensberg también fue director de la Biblioteca Nacional. Como producto de esta labor, publicó en 1895 un artículo titulado Materiales para la Bibliografía Nacional, el más extenso inventario bibliográfico sobre ciencia y cultura nacional publicado hasta el momento. En 1898 se residenció en Turmero, donde continuó investigando sobre los árboles de la quina como fuente potencial de sustancias contra el paludismo. Tampoco dejó de practicar la medicina, la cual ejerció como un apostolado a través de un dispensario popular. Adolfo Friedensberg murió en Turmero en 1908, pero nos dejó un legado bibliográfico sobre la actividad científica y la cultura del siglo XIX en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Continuamos amigos en Conexión 750 y vamos a tratar de contactar con nuestro siguiente invitado para hablar acerca de lo que está ocurriendo en materia de salud en nuestro país. Hace días compartimos con ustedes el diagnóstico durísimo del informe, que incluso se quedó corto, según nos decía el propio doctor José Félix Oleta, de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, sobre el derecho a la salud. En cuanto a este derecho, la situación es grave. Así lo relata el documento. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores, personal de enfermería, así como graves carencias de atención médica básica y de medicamentos. Las familias tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad: agua, guantes, jeringuillas. Se ha informado de carencias de 60 al 100% de fármacos esenciales en cuanto a las necesidades que tiene nuestro país. Y uno de los elementos que destacamos reiteradamente es que la violación al derecho a la salud es resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables. ¿Sí? Dime, Pedro, no escuché. Me dicen que tenemos a nuestro siguiente invitado vía telefónica, el doctor Unidas Urbina, nos acompaña, fue director del Hospital JM de Los Ríos, es además médico pediatra, intensivista, está al frente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, gracias por el contacto. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la crisis en el sector salud. Comentábamos con los amigos oyentes lo que retrató la señora Michelle Bachelet en su informe. Sin embargo, el equipo de Nicolás Maduro insiste en negar la realidad. De hecho, ayer, hablaba de este bono de parto humanizado y lactancia materna. Lo llevó a 50.000 bolívares. Estos son $5 al tipo de cambio paralelo. Yo le pediría un comentario porque es grave la situación en materia de salud, tal y como lo denunciaba la expresidenta Bachelet. ¿Qué puede decirnos? Muy grave, María Alejandra, y cada día que pasa se va agudizando más y más la violación, como tú bien nos dijiste, de los derechos a la salud del pueblo venezolano. Este gobierno no reconoce nada, ni siquiera en petit comité entre ellos reconocen, porque saben que siempre se puede filtrar información. El informe de la alta comisionada fue lo más real posible. Yo considero y consideramos muchas sociedades que actuó de forma independiente y fue contundente, demostrando y denunciando la violación consuetudinaria de estos derechos, sobre todo en salud poblacional. Pero el gobierno de Nicolás Maduro no se atreve a reconocer, porque reconocer que ese informe está diciendo realmente la verdad es ponerse ellos en evidencia, que ya lo están, pero ante el mundo diciendo que teníamos razón las sociedades científicas desde cuando estamos haciendo los alertas de que esto iba a pasar. Ahora, Nicolás Maduro, él destacaba
la defensa económica, el acceso de los bienes a mujeres embarazadas y las mujeres lactantes de nuestro país. Lo cierto es que al menos 16 niños han muerto en el Hospital JM de Los Ríos en lo que va de 2019. Yo le pediría un comentario otra vez en torno a este tema. Sí, es muy triste que uno tenga que cuantificar la muerte de nuestros pacientes con enfermedades y patologías prevenibles, y si no, por lo menos que si tienen una terapia adecuada, bien sea trasplante de médula ósea, bien sea trasplante renal, las unidades de diálisis que funcionan, pues no tendríamos que estar en ese conteo luctuoso de nuestros pacientes. Y en relación a los bonos, cuando usted tiene un pueblo educado, un pueblo que tiene trabajo, que tiene empleo, usted no tiene que estar dando dádivas que además quedan como el papá Estado me está dando dinero y yo no hago nada. Ese es el problema, esa es la mentalidad, y de esa forma, cada vez que hay un escándalo de esta naturaleza, ellos salen tapando la verdad, dándole dinero a la población venezolana, que lastimosamente la están acostumbrando a una buena parte a estirar la mano solamente para que le den una dádiva que por naturaleza nos corresponde a todos. Porque cuando usted hace una dádiva a un sector solamente porque tiene un carnet de la patria, o le da una bolsa de comida porque tiene un carnet de la patria, usted está segregando al resto de la población, que somos 27 millones o 30 millones de habitantes. Además, doctor, si me permite, esta situación en nuestro país, la tasa de embarazos adolescentes se ha incrementado en un 65% desde 2015. Leo el informe otra vez de la expresidenta Bachelet, declarada como enemiga por Nicolás Maduro. Esto impacta el derecho a las niñas a la educación. Los embarazos son el motivo principal de la deserción escolar entre los adolescentes. Claro. Ante una legislación restrictiva en materia de aborto, a menudo las mujeres recurren a abortos inseguros. Ello ha contribuido al aumento de la mortalidad materna evitable. ¿Qué puede decirnos en torno a este tema? Sí, es muy duro porque este es un problema de salud pública. Lo que pasa es que tampoco lo quieren reconocer. Venezuela está en el tercer lugar en todos los países de América, inclusive por detrás de Haití, que es el más pobre de la región en embarazo en adolescentes. Como tú bien dijiste, un embarazo no deseado en un adolescente es tronchar su futuro. Pierde su proyecto de vida si es que lo tenía, deja la escolaridad, y entonces lo que hacen es darle un bono. Entonces en estos países latinoamericanos, como me refutó una vez una periodista, sí, pero es que en Suiza, en Alemania lo hicieron, claro, porque eran países que se estaban quedando sin población joven y tuvieron que estimular la maternidad, pero aquí usted lo que tiene es que estimular la educación, estimular los anticonceptivos, que tampoco se consiguen ni condones, ni pastillas anticonceptivas, ni métodos, y entonces esto es lo que tenemos, unas adolescentes desnutridas que están teniendo niños prematuros que terminan aumentando las tasas de mortalidad neonatal y la mortalidad infantil. Bueno, decía la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, en compañía de Nicolás Maduro, que, y cito, esto francamente parece, no sé de qué país, pero que ha sido el cumplimiento de un sueño. Ella hablaba de este bono. Tras un año, ellos han venido avanzando en la protección de la mujer gestante en periodo de gestación. Yo le preguntaría, doctor, su comentario en torno a este tema. Otra vez, el informe de la señora Bachelet hablaba sobre las causas principales de mortalidad materna, entre las cuales estaba la falta de personal cualificado para atender el parto, la falta de suministros, las condiciones en los hospitales, lo cual ha llevado a muchas mujeres a salir del país para dar a luz. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Exactamente, esa es otra de las violaciones, porque entonces aquí se interpretó mal lo que se llama el parto humanizado. El parto humanizado no es que yo te diga qué bonita eres, puja, no. El parto humanizado es otra cosa, que usted tenga, además de la persona que son las duras o la partera que te están ayudando, si lo vas a hacer en tu casa, tienes que tener todo un sistema que funcione, los hospitales, las salas de maternidad. Eso es lo que es parto humanizado. Parto humanizado no es que yo te dé real por salir embarazada y te ponga una persona que te pase la mano por la cabeza en el momento del parto. Esa es una concepción errada que tiene este gobierno del parto humanizado. Y por supuesto, si usted no tiene un sistema hospitalario funcionando, no tiene las unidades de quirófano, de terapia intensiva para las mujeres parturientas o para el recién nacido que nace prematuro, evidentemente vas a aumentar la tasa de mortalidad, tanto materna que tenemos, María Alejandra, la tasa de mortalidad a la par de países africanos como Malawi y Zimbabue. Entonces no puede ser que en un país con tanto dinero como se han robado, dicho por ellos mismos, nuestra unidad de gobierno está diciendo que están en paraísos fiscales ese dinero en vez de haberlo invertido en salud, entre otras cosas aquí en Venezuela. Entonces tenemos este resultado. ¿Y de qué se mueven las mujeres parturientas? De hipotonía uterina, que hacen una hemorragia bestial, ahí hay que hacer cirugía inmediatamente y tener banco de sangre, que tampoco tenemos. Y lo otro son las infecciones puerperales,
que tampoco tenemos los antibióticos adecuados ni la terapia intensiva cuando una mujer llega a esa situación. Doctor Urbina, sobre lo que está ocurriendo en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, que puede compartir con nosotros. Iniciábamos el año con la denuncia de 30 madres, usted me corregirá si me equivoco porque estoy hablando de memoria, pidiendo por la vida de sus hijos que necesitaban en ese momento un trasplante de médula ósea. ¿Qué puede comentarnos? Sí, esos 30 pacientes, algunos están en estudio, pero la mayoría que tiene un problema hematológico, un problema de cáncer, necesitan, cuando están completamente estudiados, y el trasplante de médula ósea. ¿Qué pasó en Venezuela? Hace 3 años el gobierno nacional suspendió el programa de trasplante y procura de órganos. O sea, aquí, que se podía hacer en Clínica Caracas y en la ciudad universitaria de Valencia, se suspendieron. Entonces hicieron un convenio desde el año 2015 con Italia, porque algunos de estos pacientes no tienen un familiar cercano, un hermano, una mamá, un tío que les pueda donar médula porque son incompatibles. En Italia es uno de los pocos países que puede hacer este tipo de trasplante así no sea compatible. Entonces, pero con una deuda más o menos de 9 millones de euros, por supuesto, Italia suspendió el convenio. Págame, yo sigo haciendo mi convenio, pero no lo hicieron. Y entonces se les ocurrió una idea que sonó por ahí, que iban a mandar a esos niños a Cuba. Menos mal que las mamás del Hospital de Niños están claras qué tipo de medicina hacemos aquí, que saben que es de calidad y saben que en Cuba nadie sabe que se hacía trasplante de médula ósea. Y si tú no publicas y si tú no estás basado en la evidencia, eso no existe. Las mamás se negaron porque pretendían mandar a los niños venezolanos para que sirvieran de conejillo de India a los experimentadores, entre comillas, de Cuba. Y eso es lo que sucede, y seguimos teniendo estos niños esperando que alguien se conduela, alguien se conmueva para ser trasladado para poder realizar el trasplante que le corresponda. Sobre el tema de la vacunación, doctor Urbina, es de especial preocupación, o al menos así quedó reflejado en el informe de la expresidenta Bachelet. Ella recomendaba aumentar la cobertura contra enfermedades evitables y adoptar medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles. ¿Qué puede decirnos? Es totalmente cierto. Venezuela tiene, en todos los países de América, estamos en el segundo lugar de abajo para arriba, del peor desempeño de un programa amplio de inmunizaciones. Quiere decir que no se ha hecho la inversión adecuada, no tenemos las coberturas vacunales que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que dice que una buena cobertura vacunal, o sea que es el número de personas susceptibles de ser vacunadas, que se logran vacunar, tiene que ser de 95% para que sea bueno, ni siquiera excelente. Y en Venezuela hay rubros y algunos estados que no llegamos ni siquiera a 50%. Entonces no han hecho la inversión adecuada, por eso es que ahorita tienen la laraca de que vamos a vacunar 3 millones de pacientes contra la polio, porque evidentemente tú tienes que hacer campañas cuando tu programa, que debe ser durante todo el año, no lo estás cumpliendo adecuadamente. Entonces siguen llegando vacunas, la OPS informa y nos dice, nosotros traemos las vacunas, pero hasta ahí podemos llegar, se la entregamos al Estado venezolano y de ahí no se sabe qué pasa con estas vacunas, porque de hecho tenemos la tan baja cobertura vacunal que estamos de penúltimo lugar en las Américas como desempeño en programa ampliado de inmunizaciones. Doctor Uniades Urbina, gracias por atendernos y acompañarnos como siempre estos minutos. Médico, pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, está al frente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, expresando opinión acerca de este tema que tiene que ver con la crisis en el sector salud, una responsabilidad que, como reza el informe de la comisionada de la ONU, es irrenunciable por parte del Estado venezolano. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. Ayer comentábamos con ustedes lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz, en el Medio Oriente. El Reino Unido confirmó hoy la captura por Irán de 2 embarcaciones en el Estrecho de Hormuz. La visita, me parece que del canciller de este país, está anunciada a Venezuela. Estados Unidos, dice el país de España, denuncia una escalada de violencia de Teherán tras la incautación del petrolero Stena Impero. Reino Unido ha confirmado este viernes la captura por Irán de 2 embarcaciones en el Estrecho de Hormuz. Estoy sumamente preocupado, esto está entre comillas, por la captura de 2 barcos por parte de las autoridades iraníes en el Estrecho de Hormuz. Ha reconocido el ministro de Exteriores Jeremy Hunt. El ministro ha calificado estas acciones de inaceptables y precisado que uno de los buques tiene bandera británica, el otro liberiana. Habrá que ver hasta dónde llega esta escalada de tensiones que ojalá se detenga por el bien de todos. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulixar Calla, en la producción Kenyer Jaramillo, en la asistencia Pedro Alfonso, en los controles Eduardo Llanes. Y tuve el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.